el Consejo de la Judicatura les da la bienvenida a esta rueda de prensa en donde se expondrá el primer avance del informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más. Buenos días a todos los compañeros de la mesa. Un saludo muy especial a la doctora Angélica Porras, que fue la delegada por parte del Consejo de la Judicatura para que conduzca esta mesa, y desde luego pues aquí al presidente de la mesa, licenciado Paul Jácome. Bien, cuando hablamos nosotros de una mesa por la verdad, la justicia, perseguidos políticos nunca más, es fundamental hacer una reflexión de que no son muchos los términos del diccionario en los que la definición de los mismos no se altera con la realidad de los hechos, porque en las miles de palabras de nuestro idioma, el diccionario dice una cosa, define el concepto, y en la realidad hay una serie de modalidades, pero muy pocas palabras son totalmente coincidentes entre la definición del diccionario con la realidad de los hechos. Y precisamente la palabra verdad, el término verdad, no tiene sino una sola definición y una sola realidad. La verdad es una sola. La verdad os hará libres, decía un gran pensador del siglo XVIII. Algunos recordarán que el diario El Tiempo, cuando apareció, que fue el precursor del diario El Hoy, tenía siempre un mensaje: la verdad os hará libres. Y por eso comencé señalando que la verdad es una sola. Mesa de la verdad y justicia, perseguidos políticos nunca más. Y precisamente cuando llegamos al Consejo de la Judicatura, preocupó a todos, sin excepción, cuál era la herencia de los 10 años de correísmo. La persecución política a quienes discrepaban, la persecución política a quienes pensaban en forma diferente, la persecución política a quienes cuestionaban. Y todos los aquí presentes y los que estamos acá en la mesa también, no tuvimos duda de que se había inaugurado una etapa bastante complicada en la historia del país. Nadie puede negar que a lo largo de la historia hemos tenido problemas de persecuciones políticas, pero lo que ocurrió a partir del 2007 fue algo realmente increíble. Las consecuencias estamos recibiendo ahora, precisamente en estos días en que cada vez que se expurgan problemas en el ámbito presupuestario, en el ámbito de los créditos externos, en el ámbito de la deuda pública, en el ámbito de las decisiones de una cantidad de juicios que todavía están en proceso, pues la huella de esa etapa nefasta se la siente palpable permanentemente. Por eso les decía que cuando llegamos al Consejo no dudamos en que se organicen mesas, una mesa precisamente para analizar el tema de los perseguidos políticos y otra mesa que tiene que ver con la corrupción y que está en proceso de avanzar.
Llegamos al Consejo con expectativa de que estaríamos 3 meses aproximadamente, y había que acelerar las formas, los procedimientos para llegar a lo que hemos llegado esta mañana con este informe provisional y un informe definitivo que hace pocos minutos conversábamos con la doctora Angélica Porras. Estará posiblemente en la tercera semana de enero. Sin embargo, es importante reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de los que han dirigido la mesa en las 4 áreas respectivas, la una que tiene que ver con delitos de derechos humanos. Hoy celebramos el Día de los Derechos Humanos. Delitos que tienen que ver, perseguidos políticos por defender el medio ambiente, los derechos de la naturaleza, tan ponderados ahora, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo por el cambio climático que nos está afectando terriblemente. El tema del 30S, que tiene una peculiaridad, y desde luego los casos que tienen que ver con libertad de expresión. Quiero saludar a todos los presentes y vamos a asistir a una información muy importante para que todos, sobre todo la prensa nacional que en este momento nos acompaña, advierta que de lo que se trate es de instaurar un procedimiento por el cual lograremos de alguna manera que se investigue a cabalidad todos los hechos que aquí han sido estudiados, analizados. Algunos casos emblemáticos han sido materia de información pública, otros a pedido de los interesados los han manejado con la debida reserva, pero en todo caso, uno y otro caso va a continuar su proceso observando el derecho de legítima defensa de los involucrados, como es obvio, para efectos de que las conclusiones y recomendaciones finales del informe que saldrá ya, insisto, posiblemente hasta la tercera o finales de enero, involucre la responsabilidad de las autoridades competentes de hacer las reparaciones que sean del caso. De esta manera, pues, damos inicio a esta reunión. Muchas gracias al doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, por su intervención. A continuación, invito a hacer uso de la palabra al ingeniero Paul Jácome, presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia. Bueno, muy buenos días, señor presidente, doctor Marcelo Merlo, doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, compañeros miembros de la Mesa Nacional. Quiero, antes de dar desarrollo a las actividades que hemos encontrado en el informe que se va a presentar el día de hoy, que se nos permita unos 4 minutos para dar a conocer unos 2 testimonios breves de personas que también han sufrido temas de persecución política, pero que no representan algún colectivo o algún caso emblemático, pero que sin embargo, por la crudeza de los casos, consideramos que sea pertinente concederles unos 2 minutos a cada uno de ellos, al ingeniero Echeverría y a la señora que representa el caso de los pases policiales. Entonces, les concedemos los 2 minutos para que por favor nos acompañen en el atril. Bueno, buenos días a todos. En mi caso ha sido necesario esperar 10 años para que llegue este momento. Buenos días a todas las autoridades, a los medios de comunicación aquí presentes y a todo el público en general. Mi nombre es Hernán Echeverría, soy ingeniero en electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. Muy brevemente voy a resumir el caso de persecución contra mi persona y lo que mucho más duele, contra los miembros de mi familia. Allá por el año 2008,
con varias cartas y en persona, solicité a Rafael Correa Delgado investigue irregularidades en un proyecto mentalizado por Jorge Glass de Espinel. Tardíamente me di cuenta que estuve obstaculizando negocios de una organización delictiva. Desde entonces han transcurrido 10 años de persecución contra toda mi familia por una banda mafiosa dirigida por Jorge Glass de Espinel. Confiamos, presidente Lenín Moreno, que se sirva a disponer la desclasificación total de la información de la SENAIN. Se dé a conocer la lista de los perseguidos, incluidos los nombres de nuestros familiares, los métodos y mecanismos de persecución laboral y despidos intempestivos, la maquinaria para dejar a nuestros hijos sin cupos en escuelas, colegios y universidades, las prohibiciones del derecho al trabajo y atención a la salud pública, entre otras arbitrariedades. El jefe de despacho de la presidencia de Rafael Correa y altos funcionarios de la Cancillería fueron testigos de la criminal persecución que terminó con la vida de una niña inocente, mi hija. No pidan a nuestros jóvenes que denuncien la corrupción mientras exista una organización criminal controlando la justicia y las instituciones del Estado. Esos jóvenes van a sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Presidente Moreno, dése la oportunidad de corregir y reparar los errores del pasado. Confiamos que nos devuelva la libertad y el trabajo que nos usurparon. A nuestros hijos devuelvan la oportunidad para estudiar y tener servicios de salud pública. El sentimiento de culpa es enorme. Los que luchamos contra la corrupción, sin medir las consecuencias, hicimos mucho daño a nuestras familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. A la señora Marta Mamarandi, por favor, para que nos explique a sí mismo su caso. Lucho contra 3 gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. Pero las fuerzas vienen de Dios, las que me mantienen de pie, viendo a mi Dios llorar junto conmigo, viendo las injusticias, viendo el dolor que he sentido día a día de esta humilde mujer, de esta humilde servidora de Dios. Saludo a todos ustedes, señores del Consejo de la Judicatura, a la prensa de nuestro país, a todos los presentes, y disculpas porque nunca he estado en un lugar así. Señores, qué dolor y qué angustia que he tenido durante todos estos tiempos. Yo soy madre, Marta Mamarandi, madre del procesado Dani Herrera, del joven de 26 años que tiene ahora. Hemos sido perseguidos día a día. Sin darnos cuenta, no nos hemos dado el por qué llegamos hasta este momento, hasta estas instancias tan difíciles, tan dolorosas. Yo creía que para una persona ser prisionera, ser presa, se necesitaba de algo que era tan importante, la certeza, pero no en nuestro caso la presunción. Tan difíciles son los momentos que hemos vivido familias enteras, de ver a sus hijos que no han podido estar junto a sus padres compartiendo los momentos más importantes de sus vidas, sus niñeces, sus adolescencias, sus esposas, la desesperación de querer a un esposo, a un hijo que salgan de las cárceles, a inocentes, llorar y suplicar aún por sus vidas para que no les hagan daño. Tan duros momentos hemos pasado. Me acuerdo claramente, un 29 de diciembre del 2015, cuando a nuestros hijos, a nuestros esposos les llamaron para una versión.
Qué momentos más difíciles de ver, cómo nosotros como familiares no pudimos ingresar a ese lugar. Solamente fueron los abogados y los procesados. Aquel momento fue la famosa formulación de cargos por el delito de asociación ilícita. Pero tantas cosas pasaron en ese momento que hasta el delito lo cambiaron en delincuencia organizada. ¿Cómo es nuestro país la justicia? ¿Cómo cambia la justicia? Podemos ver muchas veces cuántas cosas van variando dentro de un proceso. Asimismo, al otro día, el 30 de diciembre del 2015, hicieron un allanamiento en mi casa, habiendo estado apenas un niño adolescente de 12 años y una mujer mayor de edad de 99 años, quienes se tiraron al piso por ver cómo llegaron la Policía Nacional con armas de fuego, encapuchados, suplicando por su vida. Ellos pidieron que no les hagan nada. Eso han dejado tanta huella y dolor en ellos hasta ahora. Desen cuenta que esto hasta ahora afecte. ¿Cómo dejan las huellas de todo este infierno que hemos vivido? Asimismo, mi hijo tuvo que salir del país por proteger su vida. Mi hijo tuvo que irse a nuestro país, a vecino Colombia, porque ahí él se sentía seguro, porque en esos momentos las amenazas eran tan grandes de muerte, porque él no confiaba en la Policía Nacional, en la Fiscalía, Ministerio del Interior y aún otras personas que aún nos perseguían. Qué duros es recordar esos momentos. Sin embargo, mi hijo se entregó voluntariamente en el país de Colombia, en Medellín, ante el Interpol de Colombia, quien en esos momentos por lo menos le protegió hasta poder llegar aquí. Como ya les digo, las amenazas de muerte eran frecuentes de la misma policía, de la Fiscalía, del Ministerio del Interior. ¿Cómo podría él confiar en ellos? ¿Cómo podría él confiar en ellos? Si ellos querían acabar con la vida, si ellos amenazaban a esta mujer que era su madre. Perdón, pero volver a recordar esos duros momentos. Nadie sabe cómo nos sentimos verdaderamente. Nadie sabe la angustia y la desesperación de recordar cómo a nuestros hijos, como a nuestros esposos les juzgaron en desigualdad. Recuerdo aquel día de la sentencia. Los esposos, las familias lloraban, gritaban al escuchar sentenciado a 9 años, a 13 años y a otros a 8, 10, 20 meses. Ahí pongámonos una gran pregunta. ¿Qué hicieron ellos para tener esas sentencias bajas? Qué dolor que era escuchar con frialdad a jueces dictar sentencias. Y mientras estos inocentes verdaderamente se rompían el corazón al igual que sus familias. Terrible decisión. Sin embargo, hasta la fecha no se ha aprobado totalmente la parte principal material de este caso, que son los 1.317 pases que aún hasta la fecha ni siquiera se han presentado a dar una versión para saber en realidad
¿Quiénes fueron los beneficiarios? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿A dónde hicieron los depósitos verdaderamente? Sin embargo, estamos esperando que nos escuchen, que hay inocentes en la cárcel por este caso. Sin embargo, aquí estamos esperando que en todo momento y en todo lugar sea Dios el juzgador de esto. Les quiero agradecer de corazón. Solamente quiero decir que dentro de estos 1,317 pases habían generales, coroneles que tenían que ser dados la baja. Gracias, Señor, porque sea como sea, estamos aquí, pero sin embargo ellos fueron premiados. Ellos fueron personas que están aquí, fueron premiados y felicitados. Quiero agradecer a todos ustedes por haberme escuchado. Solo lo único que quiero ser la voz de todas estas personas inocentes, de todas estas familias que se encuentran desesperadas por esperar que alguien abra la puerta para escuchar nuestro caso y llegar a la verdad. Alzo la bandera para la paz y la libertad de todos estos inocentes. Y que Dios nos bendiga y nos proteja y nos cuide en este duro momento que estamos viviendo. Muchas gracias. Le agradecemos, Marta, por su testimonio. Bueno, queremos agradecer el tiempo y vamos a seguir con la mecánica de la presentación de este informe. Vamos a proceder a dar a conocer, a sintetizar el informe que es bastante extenso. Vamos nosotros a presentar en este momento algunos de los resultados, los más importantes que se han producido durante el trabajo de la Mesa Nacional. Previo a eso, vamos nosotros a presentar un video que se ha preparado en torno a los elementos más importantes que se recogieron en las audiencias públicas. La Mesa Nacional por la Verdad y Justicia inició el 21 de agosto de 2018, propuesto desde el lado de las víctimas. A partir de entonces, se recolectaron 1,435 casos de persecución política. Posteriormente, los días 5, 12 y 15 de noviembre, se realizaron las jornadas de audiencias públicas para recolectar los testimonios de los casos subidos al sistema del Consejo de la Judicatura, y que los resumimos a continuación. Liquidaban la vida de la gente, y liquidar la vida de la gente quiere decir que perseguían tanto que no permitían que nadie consiga trabajo. O sea, era perseguida mi hija, mis hermanas, mi mamá, de muchos amigos míos, que incluso cuando estuve preso ponían cuota mensual para mantener, por ejemplo, la pensión de mi hija. Soy y fui el único sustento económico de mi familia. Mis hijos sufrieron un allanamiento brutal. Mi hijo de 6 años en ese entonces tuvo que esconderse 2 horas bajo las cobijas con el terror de ver 14 hombres con pasamontañas. Para nosotros fue una eternidad que como familia lo hemos vivido, y mi hija acababa de nacer cuando Javier fue detenido, y fue un proceso muy duro y muy largo que nosotros tuvimos que vivir. Ha sido la gran pesadilla de nosotros. Todas las comunas están siendo afectadas porque hay un interés de muchas empresas. La causa de que a los comuneros le están persiguiendo por defender nuestro patrimonio. Llevaron más de 200 policías y la comunidad se enfrentó con los 200 policías. De que no hay independencia, perdonarán ustedes, no hay independencia jurídica, todavía no tenemos esa confianza. Mujeres amazónicas que siguen siendo amenazadas de muerte, que siguen perdiéndose muchas vidas y que nadie lo sabe. Después de 3 días mataron a un niño de 13 años. Mi cuñada fue muerto, violado, cortado en la chacra.
Yo tengo miedo de todo esto, lo que está pasando con nosotros. Y hemos sufrido como nadie en el mundo. Cuando yo salí de la cárcel, regresé 28 de enero. Mi padre había muerto. Mi padre murió a los 8 días de que yo estuve en la cárcel. Y murió de pena. No ha habido lugar en este mundo, no ha habido nada en el mundo que se le quede donde no me haya podido perseguir. José Isidro Tendeza era vicepresidente de la comunidad Shuar afectada por el proyecto Mirador. Él desapareció el 29 de noviembre del 2015 y su cuerpo apareció muerto en el río Zamora, cerca de la comunidad de Yanuanquim, el 6 de diciembre del mismo año, y el resultado de la autopsia fue que murió de forma violenta, estrangulado y además amarrado en el puente del río. Y por supuesto la pérdida de los medios de vida de la mayor parte de la población que allí vivían. Las mujeres contaban cómo los cultivos fueron aniquilados, quemados, arrasados por parte de los militares. Se trató de toda una persecución. También tengo que acotar que en ese momento mi madre trabajaba en la Universidad Central como conserje. Mi madre quedó sin trabajo, ella fue despedida de su trabajo aquí en la universidad. Desde ese entonces hasta acá mi madre no trabaja, es desempleada. Esto me trajo dificultades no solo con mi familia, sino también con mis hijas, y de manera bastante difícil. Yo tengo un hijo con cáncer. Él tuvo que vivir eso, de que vengan, te irrumpan a tu casa y ellos en su inocencia no saber qué hacer. Mi esposa en estado de gestación, no saber cómo reaccionar. Mis padres, porque yo no tenía $1 para darle a mi hijo que compre un pan. La incertidumbre, los gastos que esto provocó, el tiempo que nos tomó dedicarlo a la defensa, claro, hubo angustia en mis hijas, porque nuestra preocupación en realidad era que nos pudieran arrebatar el pequeño patrimonio que habíamos construido. El compañero de Luisa, él cursaba sus estudios en la Universidad Técnica de Cotopaxi, tiene una niña, su madre también muy afectada de salud. El de Paul, igualmente, en razón la afectación psicológica, emocional de sus tiernas hijas, que el compañero ha tenido que hacer una recuperación con psicólogos. En mi caso, una de mis hijas sufrió una afectación muy fuerte, que hasta el día de hoy tiene que ser tratado por un psiquiatra. Es una medicina muy cara y que todavía debe llevar un proceso de 3 años. La semejante persecución que hizo mucho daño a mi familia, con un cáncer a mi madre, con situaciones muy difíciles, muy complejas para mis hijas. Entonces eso es algo que no se puede reparar. En 4 horas se acabó todo y me sacaron de mi trabajo. También a mi esposa la persiguieron por ser mi esposa y también la sacaron de su trabajo. Somos humanos, tenemos familia detrás a las que tenemos que mantenernos, a las que tenemos que vivir después. No se debe tratar así a una persona de lo que hemos tenido que vivir, a veces aplastando además los frijoles para que vuelquen. Se nos han cerrado todas las puertas. El sufrimiento, por supuesto, que ha acarreado mi esposa, mis hijas, definitivamente fue un sufrimiento que definitivamente en su momento minó su estado psicológico, que hasta el día de hoy tienen secuelas. 2 ocasiones me pasó que me contrataban y me decían después, ¿sabes qué? Ya no podemos trabajar contigo porque te googleé, estás en Google y resulta que estás en contra del gobierno, entonces tengo miedo del SRI, tengo miedo del Ministerio del Trabajo, tengo miedo del IES. Te vuelves tóxica para la gente que cree en ti. Para nosotros, realmente llevar el pan a la casa se convirtió en una tarea titánica. Hubo días que en mi casa no había para comer y yo no podía trabajar. En mi caso, como indiqué, hasta ahí puedo recuperar el dedo que estuvo fracturado. Cada vez en este brazo voy sintiendo más el dolor y me imposibilita hacer mis actividades laborales que dedico a la agricultura. Eso me está imposibilitando. Todos esos agravios que Correa propinó fue en contra de la mujer. 8 años de una persecución feroz, brutal. Se utilizaron los medios públicos
para un linchamiento mediático. Las lágrimas de mi madre, el llanto de mi hijo que en ese entonces tenía 10 años, eso no tiene reparación. A la casa de mi madre le allanaron sin orden de allanamiento en la ciudad de Ibarra. Ingresaron los policías encapuchados, le pusieron al piso a mi madre. Le tomaron a una de mis hijas que estudiaba, con la advertencia que si yo no me presentaba, el siguiente evento iba a ser un poco más grave. Existe un sitio que se llama la cápsula de castigo. Nunca ve el sol. Cubierto con hojas de papel periódico, defecando en fundas plásticas. Me tuvieron 92 días por disposición del ex ministro del Interior, José Serrano Salgado. No había ni para pagar las pensiones. Estábamos en la central de riesgo, etcétera, etcétera. Y se puede probar todo lo que le digo. Simplemente la mayor parte de los militares de la Fuerza Aérea cobramos en el Banco Rumiñahui. El Banco Rumiñahui nos pagaba a veces $100, $200 mensuales porque todos nos ordenaban el débito. Nosotros permanecimos bajo condiciones de tortura contra la pared, amenazados nuevamente con armas, vejados con insultos, con artimañas que utilizaban los miembros de la fuerza pública. Lo crucial del allanamiento fue el trato que recibió Fadwa Tapia. Fadwa gritó de manera eufórica que ella estaba embarazada. Sin embargo, fue reducida igual que el resto. Javier Estupiñán, de la provincia de Esmeraldas, fue presionado contra una pared y en ese golpe perdió una pieza dental. La mayoría mujeres. Fuimos ultrajadas, maltratadas, fuimos golpeadas, fuimos arrastradas para sacarnos del edificio de la Unión Nacional de Educadores. Nos dieron una cárcel común, con violadores, con asesinos. 8 personas en un solo espacio, señores. A todo el personal femenino de mi familia, cuando iban a visitarnos, les desnudaban al personal femenino y les hacían que se pongan en 4 en el piso y supuestamente para revisarles los órganos genitales para ver si nos llevan droga. Esas lacras van a quedar psicológicamente en nuestras familias y en nuestros corazones. Cuando tú ya fuiste a la cárcel, cuando te dijeron que eras un prontuariado, que eres un reo de la justicia, pues ya no, el buen nombre de la persona no queda bien. Todavía tengo crisis de pánico. Mi familia sufrió. Tuvimos que esconderlos en una bodega. Bueno, estos han sido un poco de los testimonios que hemos receptado en las diferentes audiencias y bueno, y de los testimonios de las entrevistas reservadas son más fuertes todavía, que reflejan que este país necesita cambiar estructuralmente la justicia ecuatoriana. Para seguir, vamos ahora sí a presentar los resultados, los hallazgos que hemos nosotros determinado en este trabajo de esta mesa nacional. Más adelante Alejandra hará una explicación de toda la metodología utilizada, pero sin embargo es importante señalar de que de los 1.400 casos que se receptaron, 300 reunían los requisitos que exigía la mesa en el llenado de las fichas y de ahí se depuraron los casos y tenemos casos que ya no correspondían precisamente a temas de persecución política. De los 300 que completaron la información, son alrededor de 247 casos los que tenemos la información definitiva. En esa consideración, uno de los primeros aspectos que hay que tomar en cuenta, lo que señalaba Mary en su intervención en el video, el sexo de las víctimas de la persecución política evidencia más o menos alrededor de 51 mujeres, 196 hombres. En el tema de las mujeres es importante resaltar que existió un tema de castigar fundamentalmente al rol de la mujer, para que la mujer se aleje de las actividades públicas, de liderar grupos sociales, de encabezar reclamos de derechos, de denuncias contra la corrupción, de ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, más o menos en una lógica que fundamentalmente apunte a que la mujer en lo fundamental se dedique a sus labores privadas y alejarla de estas acciones fundamentales de la sociedad. Otro aspecto importante es el tema de la autoidentificación de las presuntas víctimas. Nosotros allá encontramos un aspecto esencial, ¿no? El 67%
de las víctimas se consideran mestizas. Luego tenemos el 10% que corresponde a la población indígena, que también sufrió una importante acción de persecución política. Si tomamos en cuenta que el 10% frente a la gran población que tiene el sector indígena, estamos hablando de una estructura, digamos, o de un segmento bastante grande, importante de la persecución política a los sectores indígenas, ¿no? Entonces, esto también identifica algo que también se busca en lo fundamental en la parte indígena, romper con el tema de su organización ancestral, ¿no? Y en el tema de los mestizos, bueno, tenemos ahí una gran variedad de casos que más adelante vamos a ir desglosando. En el tema de la edad de las presuntas víctimas, hay que tomar en cuenta el momento específico en el que se desarrollaron los procesos de persecución política. Hace 10 años atrás estamos hablando de jóvenes de 20 años, de 40, de 30 años, que es en donde apuntó principalmente la acción de la persecución política. Estamos hablando entre el 77% que de los criminalizados fueron personas entre los 30 y 60 años, esto registrando ahora. Al momento de la criminalización, hace 10 años atrás, estamos hablando de que es un segmento bastante joven y que evidentemente había una direccionalidad por parte del Estado ecuatoriano, fundamentalmente a silenciar la voz juvenil. Todos conocen que los jóvenes son una fuerza muy importante en los grandes cambios sociales que puede ejercer un país, una sociedad. Es importante este siguiente dato, la ocupación de las presuntas víctimas, un poco para ubicar también el tema que se ocupa en la sociedad. Por ejemplo, el 59% de los criminalizados son profesionales. Esto quiere decir que son las capas y sectores medios que en un momento determinado vinieron ejerciendo todo el liderazgo de esta construcción del tejido social que venía reclamando derechos, justicia, y entonces se apuntó a esta parte de los sectores de los sectores medios en función de ir silenciando, de ir rompiendo, fracturando el tejido social ecuatoriano, y por eso el alto contenido de casi el 60% de profesionales. Es interesante sumar esta parte de agricultor, ganadero, que en lo fundamental representan un 15% al tema del campesinado, es decir, muchas luchas de las tierras, de la defensa de los recursos naturales, se expresó también en la direccionalidad de la criminalización de los dirigentes en lo fundamental, y ahí hay un rubro muy importante que es el tema del ejercicio de la justicia indígena. Entonces, los dos rubros más importantes son la clase media, y tendríamos ahí al campesinado, que también ha ejercido un rol fundamental en la defensa del agua y recursos naturales, quienes también han sido criminalizados. En la siguiente lámina vamos nosotros a encontrar el año en donde se originó el evento de la persecución política. Aquí vamos a tenemos números fríos que nos señalan ahí que en el 2010 85 casos en donde se penalizaron, etcétera, pero yo quiero hacer una acotación muy importante. El gobierno de Rafael Correa inicia en el año 2007, tenemos ahí 2007, 2008 y 2009, sumaríamos ahí 9 casos. Pero estos 9 casos previos al 30 de septiembre implican una ruptura en el orden jurídico ecuatoriano, porque estos 9 casos tienen, por ejemplo, ahí el primer caso tal vez emblemático, el de Marcelo Rivera por la denuncia de agresión terrorista. Entonces, Rafael Correa empieza a utilizar los tipos penales como agresión terrorista, terrorismo organizado, atentado contra la seguridad interior del Estado, entre otros, ¿no? Empieza a ir construyendo ahí Rafael Correa un Estado víctima de quienes exigen los derechos, ¿no? Porque exigir los derechos equivalía a ser terrorista y un ser indeseable para la sociedad. Pero sin embargo, en el año 2010, con la revuelta policial, y que hemos analizado mucho de los casos, que también demuestra cómo es que actuó ahí la justicia ecuatoriana, se presenta un momento de, como decíamos, un antes y un después para el país en lo que tiene que ver con la justicia ecuatoriana. En el antes, como pueden ver, 9 casos,
se disparan los casos en el 2010 a 85 casos y se van estratificando los tipos penales que van viendo con la seguridad interior del Estado y con los delitos de agresión terrorista. Son los dos tipos penales fundamentales que en este lapso de tiempo se encuentran. Y ustedes van a ver que el 2011, 2012, vamos teniendo una reducción sustancial, pero sin embargo tenemos 19, 35, 18, 8, 25, que también se va desarrollando de acuerdo al momento económico que vivía el país, es decir, agudización del extractivismo, de la explotación de los recursos naturales y también de reclamos de los sectores organizados y también del ejercicio a la libertad de expresión. Entonces, el año 2012 es un año muy interesante, porque hay 35 casos y en el 2015 25, entonces son los picos que tenemos ahí con lo que refiere al tema. Y la otra parte que hay que tomar en cuenta, se cambia de gobierno y se reduce sustancialmente los delitos de persecución política por agresión terrorista, sabotaje y terrorismo. Es decir, ¿qué configura esto? Que había una política de Estado que quienes reclamaban se constituían en perseguidos políticos, en enemigos públicos del gobierno y había que dotar, digamos, de enfrentarles con todo el peso del Estado. Luego, evidentemente vamos aquí a tener, se han presentado estos casos, ¿no?, pero que son motivos de análisis estadístico nada más. En el gobierno el que se dio la presunta persecución, a pesar que la mesa tiene la resolución de ubicar los casos desde 2007 al 2017, sin embargo han llegado estos casos para también visualizar estos antecedentes, ¿no? En el gobierno de Rafael Correa es del 90%, se dice que en el actual gobierno hay un 5%, en el de Lucio Gutiérrez 2%, del Alfredo Palacio 2% y en regímenes anteriores 1%. Es decir, anteriormente los gobiernos anteriores no se osaban en utilizar estas figuras de atentado contra la seguridad interior del Estado o terrorismo para perseguir y criminalizar a la disidencia, ¿no es cierto? Luego, en el tipo de enjuiciamientos tenemos nosotros que en lo fundamental cerca del 60% corresponden a materia de carácter penal. Es decir, esto es lo que se dice como parte de la criminalización de la protesta, ¿no? Entonces de la disidencia, del ejercicio de los derechos humanos. Porque al momento de utilizar los juicios penales te ponen el miedo de que te espera 3 años de cárcel, 10 años de cárcel, 25 años de cárcel, etcétera. Entonces, esto es muy importante señalar, y aquí vamos a pasar rapidito este tema de las causas ingresadas. Vamos así a pasar muy rápido. Como decíamos, aquí está, los picos podrán notar en el tema de ataque y resistencia, esto con el Código Penal. Luego tenemos con el Código Integral Penal, ahí están como más de 600 causas que el sistema del Consejo de la Judicatura ha registrado. Y más adelante tenemos el tema del magnicidio, que evidentemente solamente se produjo en el gobierno de Rafael Correa. Bueno, y para ir concluyendo, nosotros queremos señalar algunos de los aspectos importantes de esta presentación, de este informe. Nosotros queremos señalar algunas de las principales conclusiones de este trabajo, ¿no? Partimos de un hecho de que hay una configuración de un Estado autoritario en el país y que eso generó que exista un patrón de persecución sistemático que desde el Estado se planteaba impedir cualquier tipo de organización, disidencia, ¿no? Nosotros decíamos ahí un poco, se trataba de configurar un Estado para la impunidad, porque quienes ejercían el derecho a la denuncia para hechos de corrupción o defensa de los recursos naturales, todo el peso del Estado cae encima. Entonces, existe una exagerada utilización del tema de los delitos penales para criminalizar, para silenciar, para disciplinar a la sociedad. El propósito central de esto era disciplinar a la sociedad y romper el tejido social para que esté desorganizado. Bueno, y podríamos nosotros señalar en esta parte de las recomendaciones, quisiera pasar brevemente, para señalar algunos aspectos muy importantes. Un primer aspecto central es de que nosotros insistimos en la necesidad de entrar una reforma al Código Integral Penal para despenalizar los delitos de opinión. Planteamos una reforma a la Ley de Víctimas y Reparaciones para eliminar la temporalidad.
¿Esto qué quiere decir? Para que nosotros podamos como víctimas tener la posibilidad de pelear sin ese límite de tiempo que se puso hasta el año 2007-2008 para exigir los temas de reparación. Entonces planteamos nosotros quitar la temporalidad para que cualquiera de las víctimas podamos hacer el reclamo y el ejercicio de las reparaciones. Y el día de hoy nosotros queremos, aprovechando la presencia del señor presidente del Consejo de la Judicatura y de los medios de comunicación y de todos ustedes, anunciar a las 3 de la tarde la Mesa Nacional va a hacer un pedido formal ante el Consejo de la Judicatura para que se inicien las investigaciones a los jueces y fiscales. Por favor, son 495 jueces y fiscales que esta Mesa Nacional por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más ha registrado producto del llenado de las fichas y en las audiencias públicas. Esto es importante señalar. Este pedido, señor presidente, lo haremos formalmente como Mesa Nacional hoy a las 3 de la tarde para que el Consejo de la Judicatura, con todo el respeto al debido proceso, porque tampoco queremos que se actúe como se actuó en el gobierno de Rafael Correa, se puedan iniciar los procesos de investigación. Entiendo que esto tiene que pasar en alguna estructura del Consejo de la Judicatura, me parece que es del asunto disciplinario, en donde pueda tener evidentemente la participación del Consejo de la Judicatura, y nosotros estamos planteando de que la Mesa Nacional se constituya en una veeduría del trabajo que va a desarrollar el Consejo de la Judicatura en la investigación de los jueces y fiscales que hemos detectado. Y nosotros, para finalizar mi intervención, además de esto, a partir del día martes, vamos a hacer la entrega. Antes de eso, un poco este es el mecanismo, este es el mecanismo que el Consejo de la Judicatura inicie las investigaciones de oficio, ¿sí? Una vez que ya conoce eso, entendemos que existe un año plazo para el Consejo de la Judicatura analizar todos estos casos. Entonces, en ese sentido es importante señalar de que esta veeduría que nosotros planteamos que se constituya la misma mesa permita hacer el seguimiento de las causas que están pendientes. Ahora, nosotros queremos señalar también de que dentro de este proceso, ahí, en la parte disciplinaria que desarrollará el Consejo de la Judicatura, los funcionarios judiciales, tanto jueces y fiscales, tendrán el respectivo derecho a la defensa, es decir, ahí con todo el proceso que se llevará internamente, entonces ahí descargarán las pruebas que sean necesarias del caso. El día de mañana la Mesa Nacional, con la colaboración de Angélica Porras, de la doctora Angélica Porras, vamos a iniciar la entrega del informe relatado a todas las organizaciones de derechos humanos que han venido trabajando en el tema de la estructuración de la mesa, y también se hará una entrega a todas las universidades que también han venido colaborando en este trabajo. Además de eso, se hará una entrega vía correo electrónico a las víctimas, y de aquí abrimos un plazo hasta el 28 de diciembre, abrimos este plazo hasta el 28 de diciembre para que se hagan llegar todas las observaciones, tanto que las víctimas, organizaciones de derechos humanos y la opinión pública tenga el informe, para en el mes de enero presentar ya hacer la impresión del informe definitivo. Entonces, ese sería, digamos, un poco el cronograma en esta parte. Y nosotros estamos ya gestionando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las audiencias temáticas, para ahí presentar también el informe ante este organismo internacional, y posteriormente nosotros también haremos la entrega de este informe al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio,
a la Asamblea Nacional Legislativa, al Presidente de la República y otras instancias del Estado para que este informe sea materia de análisis también. Entonces, también por sugerencia de don Hernán Echeverría, también estamos gestionando para que este informe llegue al Parlamento Europeo, a la comisión respectiva que analiza los hechos de corrupción de cada uno de los países, para que esto también pueda ser analizado. En el tema de las recomendaciones, también es importante señalar, insistimos en la desclasificación de los documentos de la CNAIN, para que también esto implique una colaboración con el trabajo de la Mesa Nacional, porque una de las conclusiones evidentemente es de que la justicia no actúa sola, sino que también los aparatos de inteligencia actuaban coordinadamente con el sistema judicial ecuatoriano. Entonces, estos son a grosso modo los resúmenes de las conclusiones y las recomendaciones que establece esta Mesa Nacional. De mi parte, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Paul Jácome, presidente de la mesa, por su intervención. A continuación, damos paso a la vicepresidenta de la mesa, la abogada Alejandra Ceballos, quien realizará la explicación de la metodología para el trabajo de la mesa. Perdón, en este momento me acaban de indicar que va a intervenir la doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, con el análisis de la mesa. Muchísimas gracias. Quisiera pedir si me pueden pasar las diapositivas. Bueno, quisiera empezar diciendo que Paul, justamente por el tiempo, no ha podido avanzar en unos temas que me parece muy importante abordar y por eso me he tomado la palabra con las disculpas de ustedes. Yo quisiera que por favor avancemos en algunas cuestiones respecto de los patrones y sobre todo la responsabilidad de jueces y fiscales. Quisiera pedir que por favor avancemos con respecto a los defensores de los derechos de la naturaleza. Fíjense ustedes, se conformaron 4 comisiones, una de ellas de defensores de derechos de la naturaleza, y ahí encontramos un patrón que básicamente está vinculado a los conflictos asociados a oposición a explotación de recursos naturales. Entonces, los conflictos se originaron en esto, pero a la par se inició un proceso agresivo de intromisión en las comunidades de fuerza pública. Estamos hablando, por tanto, de que la fuerza pública con un contingente grande de 100, 200 y hasta 300 personas ingresaban a las comunidades. Un rasgo característico de todos estos casos de defensa de la naturaleza fue precisamente la respuesta violenta que se tuvo por parte de una serie de actores involucrados allí. Hay casos en los que se han registrado muertes, hay casos en los que se han registrado violaciones, hay casos en los que se han registrado secuestros. Entonces, cuando existe, como hemos llamado nosotros a este grupo de víctimas, defensores de los derechos de la naturaleza, la respuesta ha sido muy violenta. Por otro lado, en el caso de defensores de los derechos de la naturaleza, tenemos una política comunicacional que, acompañada de una política judicial, en primer lugar han construido a un supuesto enemigo. Este supuesto enemigo es aquel que se opone al desarrollo, que se opone a la extracción, que se opone a la minería. Una vez construido este enemigo a través de la política comunicacional, se ha reaccionado con el sistema judicial. Y el sistema judicial ha hecho cosas como estas: calificar flagrancia después de 43 días y, en un caso específico, hacer reconocimiento de los hechos después de 3 años. Además de esto, allanamientos sin las órdenes respectivas, detenciones sin las órdenes respectivas, cambio de jueces y desconocimiento de una serie de principios básicos del debido proceso.
Entonces encontramos, por ejemplo, que en muchas ocasiones un juez de primera instancia dicta una sentencia en materia penal, la que es rebajada en segunda instancia y nuevamente en casación subida los términos hasta el máximo posible. Entonces, el patrón, diríamos, además se incluye un amedrentamiento en el caso de los defensores de los derechos de la naturaleza, dirigido a toda la comunidad, amedrentamiento que tiene este rasgo común de la violencia fuerte y cruda en contra de los líderes. En el tema de pueblos y nacionalidades indígenas, si podemos continuar, por favor, tenemos en cambio que el conflicto está básicamente derivado del ejercicio de la justicia indígena. Es decir, aquellos líderes que de una u otra manera tenían que ejercer, tenían que aplicar la justicia indígena, fueron perseguidos. Y esto supuso procesos penales no a una o dos personas, a varias decenas de personas, en ciertas comunidades desmantelando el sistema de justicia indígena. Hay un caso muy específico que está relatado en el informe, en el que nunca más se volvió a ejercer justicia indígena, precisamente porque a raíz de una denuncia, todos los casos anteriores de justicia indígena de hace más o menos 10 años se reavivaron y fueron a la justicia ordinaria, desconociendo el principio de que no se puede juzgar dos veces por la misma causa. Y a pesar de que ya se había declinado competencia en el caso de la justicia indígena. En esos casos incluso se ve como parte del patrón justamente que muchas veces se prestó a extorsión de los líderes indígenas. Es decir, los líderes indígenas ya habían decidido un caso hace 5 o 6 años y ahora estaban procesados penalmente, y la acusación particular, para evitar seguir adelante con el proceso, lo que pedía es dinero a cambio. Tenemos comunidades altamente endeudadas, dirigentes indígenas altamente endeudados para evitar ir a la cárcel. Incluso denuncias de que esto se hacía conjuntamente con los jueces y los fiscales a cargo del caso. El caso 30S. Este es un tema muy complejo para el Ecuador en general, y lo ha sido también para la mesa, en todos los momentos. Lo que podríamos decir ahí, lo que llama la atención principalmente, es el papel comunicacional que tuvo el Estado. El Estado construyó a un enemigo, y sobre ese enemigo fue todo el derecho penal, toda la fuerza del derecho penal. Pero no pasó solamente esto. Es característico de los casos del 30S que el enemigo pretendía ser no solo del Estado, sino del pueblo en general. Y se decía, que actuó o estuvo involucrado en el 30S no solo es enemigo del Estado, es enemigo del pueblo. Así se construyó el enemigo en el caso del 30S, además de las múltiples violaciones al debido proceso. En este caso hay una particular situación que después de 3 años se le privó de la libertad a esta persona y se le llevó a una audiencia de flagrancia. También se hizo un reconocimiento de los hechos después de 3 años de haber transcurrido. Obviamente, el lugar donde se hizo el reconocimiento de los hechos ya era un parque infantil, ya no había indicio alguno. Además de todo esto, existe una falta de motivación en las sentencias, existe cambio de jueces y fiscales y inclusive presiones a las familias. Uno de los casos que más llama la atención es que a una persona, a una hija de uno de los acusados, se le secuestró con el fin, según dice él, según informa él, con el fin de que él pueda entregarse. Una cosa que también nos ha llamado mucho la atención es precisamente la existencia de este lugar al que se referían en el video, en el Centro de Privación de la Libertad. Hay que investigar si este lugar existe. Así nos han manifestado varias personas, que existe este lugar, que es básicamente un lugar de tortura, porque no hay baño, no hay luz, no hay servicios básicos. Como ya comentaban en el video, la situación es muy precaria. En los casos de libertad de expresión, lo que llama la atención en los casos de libertad de expresión es que la reacción del Estado se produce por denuncias de corrupción.
Una vez hechas las denuncias de corrupción es que empieza la reacción del Estado y del Poder Judicial para iniciar procesos penales y procesos civiles con altas multas, lo que ponía a la gente en zozobra de cómo reaccionar frente a estas acusaciones. En todos los casos, en todas las comisiones hay elementos comunes. El papel de las altas autoridades del Estado, no solo con pronunciamientos públicos, sino también inclusive como personas que podían hacer acusaciones particulares y que estaban presentes en las audiencias que se hacían. Es decir, ministros, subsecretarios estaban presentes en las audiencias de los juicios, lo que obviamente suponía un mensaje para los jueces. Otro elemento común en todos los casos es el tema de la prueba. Aquí hay un elemento muy serio en cuanto a la prueba, no solo con estas diligencias que se hacían mucho tiempo después de ocurrido el caso, sino también la exclusión de pruebas de las partes, la falta de valoración de las pruebas y en algunos casos la sentencia sin prueba alguna. Nos falta también lo de los líderes sociales y políticos. Aquí decir que el principal conflicto o el motivo, si quieren ustedes decirlo así, de la persecución fue participar en las protestas, en las movilizaciones y en ciertos casos ni siquiera participar, simplemente estar presente allí, simplemente de casualidad pasar por allí y ser objeto de detención, ser objeto de privación de la libertad. Órdenes de allanamiento que no salieron en el tiempo adecuado o allanamientos sin órdenes de juez, detenciones sin órdenes de juez. En la mayoría de los casos, primero se procedía a la detención y después se legalizaba la detención. También se acompañó esta persecución con despidos laborales, con expulsiones de la universidad, con detenciones arbitrarias y persecución a la familia entera. Yo quisiera concluir esta parte diciendo que todos estos elementos también le hemos procesado cuantitativamente. La ficha nos ha permitido procesar cuantitativamente estos datos. Pero es importante tener en cuenta el papel que ha tenido la justicia. Y yo quisiera ahí comentar lo siguiente. Sí es una situación de persecución política de lo que hemos podido concluir de este informe. ¿Por qué? En primer lugar, porque ha sido sistemática. Sistemática, es decir, conforme a un orden, conforme a un patrón. Ha estado dirigido ¿a quiénes? En primer lugar, a aquellos que se han opuesto al gobierno. ¿Quiénes han sido ellos? Principalmente personas que han criticado o que han denunciado actos de corrupción. Personas que eran líderes estudiantiles, líderes de organizaciones sociales, líderes de movimientos sociales. Personas que han defendido la comunidad, personas que han defendido el acceso y los derechos de la naturaleza y también indígenas. Es decir, ha habido un grupo específico contra quienes se ha dirigido la acción del Estado. Un segundo elemento que nos permite hablar de que hay suficientes indicios de persecución política es que ha sido estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Ha tenido coordinación entre las diversas instancias del Estado. Esto no habría sido posible sin la metida de mano en la justicia. Era necesario meter la mano en la justicia para poder tener el control del Poder Judicial. La doctrina dice que para que existan situaciones de persecución política en contra de la protesta social, es necesario tener incidencia en la cuestión del nombramiento de los jueces, en la cuestión del disciplinamiento de los jueces, es decir, del sistema de control disciplinario que se conoce. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Es más, como ha dicho Paul, se han identificado de todos los casos que han sido denunciados, 492 jueces y fiscales que han actuado, y algunos inclusive tienen 48 menciones. Es decir, la denuncia en contra de algunos jueces ha sido 48 veces repetida. Y ahí hay jueces de la Corte Nacional de Justicia, ahí hay jueces de la Corte Provincial, ahí hay fiscales provinciales,
Allí hay fiscales, agentes fiscales, los fiscales de primer nivel. Además, y con esto quisiera concluir, ¿cuál ha sido el papel de los jueces? Los jueces no han cumplido con su deber, o por lo menos existen indicios suficientes para decir que los jueces no han cumplido con su deber. ¿Por qué no han cumplido con su deber? En primer lugar, no han sido capaces de resistir la influencia del poder político, no han sido capaces de decir no. Y una cuestión que ha llamado mucho la atención y que es triste por lo que significa, es que muchos jueces y muchos fiscales han dicho a las víctimas: es que yo tengo familia. Ese, por supuesto que no es argumento alguno para violar los derechos de otras personas. Por lo tanto, esos jueces, esos fiscales deben ser investigados con el debido proceso para garantizarles la defensa. Pero parece ser, por lo menos de lo que nos indica este primer informe, que es preliminar y que apenas ha atendido a 300 de las 1.435 denuncias que tenemos, porque solo ha atendido a estas primeras 300, parece ser que efectivamente los jueces no han cumplido con su trabajo y por eso deben ser investigados. Un tercer elemento, perdón que me voy a extender un poquito más, es la reacción brutal que hubo en contra de personas que cayeron en este sistema. Y es brutal porque no solamente fue un juicio penal, que para todos los que de alguna manera se han involucrado en el derecho saben que es una tortura psicológica estar en un juicio penal. Pero además de tener un juicio penal, suponen 2 o 3 juicios penales en contra de familiares. En el caso pases policiales, resulta que incluso se inicia un juicio de lavado de activos en contra de la madre de uno de los detenidos. Y no encontraron dinero en las cuentas de lo que se ve en el proceso e iniciaron un juicio entonces de lavado de activos en contra de la madre de la persona que está detenida. La reacción, por tanto, ha sido brutal. Estos elementos, sistematicidad, estructura, coordinación entre las diversas instancias del Estado y la fuerte reacción del Estado nos permiten considerar que sí estamos hablando de persecución política a través del sistema judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, por su intervención. A continuación damos paso a la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos, por favor, con Olga Velasco de Ecuador TV. De diciembre para que las personas que son parte de esta investigación también den sus descargos. Esa es una pregunta. No sé si, como en la anterior rueda de prensa nos explicaban que van a tener una etapa para presentar los descargos, no sé si se abre esa etapa para ellos y qué va a pasar o cuándo se abriría la siguiente fase para investigar los otros 1.100 casos más que faltarían. Bueno, partiría por la última pregunta. La segunda fase, para complementar los 1.100 y pico de casos que están pendientes, que no lograron concluir el llenado de las fichas, más los casos que han llegado vía física y correo electrónico a la mesa por la verdad y justicia, vamos a trabajarlos con el nuevo Consejo de la Judicatura. Para ello, nosotros hemos establecido una carta al Consejo de Participación Ciudadana para que se establezca un convenio entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana para garantizar que los trabajos de la Mesa Nacional puedan concluir a pesar del proceso de transición que nosotros estamos viviendo en este momento.
Entonces entendemos de que seguramente el próximo año o a finales de este año estará todo el proceso de elección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Eso efectivamente limita en alguna medida el trabajo de la mesa, por eso es que buscamos este convenio. Hasta el 28 de diciembre hemos abierto un plazo para que organizaciones de derechos humanos, para que las víctimas y las universidades, la academia y la opinión pública puedan hacer sus observaciones al informe. Nosotros vamos a recolectar esas informaciones ya para hacer la impresión de este documento. En el tema del descargo de los jueces que han sido mencionados, hemos sido claros. Vamos a pedir hoy en la tarde a las 3, a las 15 horas, ante el señor presidente, que por favor nos reciba el pedido que hace esta Mesa Nacional para que se inicien las investigaciones y en ese proceso investigativo puedan los jueces y fiscales hacer todos los descargos que ameriten. O sea, queremos nosotros dar toda garantía, y en este caso quien puede ofrecer esas garantías es el Consejo Disciplinario, me parece que se llama así, del Consejo de la Judicatura, y nosotros planteamos que haya la presencia de la veeduría de la Mesa Nacional para que podamos nosotros estar vigilantes de que se lleve el debido proceso a los jueces que han sido señalados. Como exministros o políticos, porque se mencionaba que las pruebas de descargo de ellos iban a ser parte de este informe final. Sí, evidentemente ellos también tendrán el acceso, el informe será público para todos los actores, por eso decíamos, vamos a entregar hasta el 28 de diciembre todos aquellos, si Rafael Correa, el ministro Serrano, quieren hacer descargos, pues que lo hagan, y si tienen la hombría de bien, porque no sé si quieran dar la cara al país y a las víctimas de la persecución política. Muchas gracias. Damos paso, por favor, a Andrea Grijalva, de Diario La Hora. Buenos días. Sí, solamente una aclaración adicional. Mi compañera hablaba sobre otras personas como exministros y demás, pero también se han mencionado casos en los que se impedía el acceso al trabajo, se incluían, por ejemplo, entre comillas, persecuciones tributarias, o no se permitía el acceso a educación. No sé si se va a hacer algún tipo de investigación paralela para investigar este otro tipo de persecución o afectaciones a las familias de las víctimas. Bueno, este es un tema que en realidad este y otras formas, metodologías de persecución que se ha encontrado para, pienso yo, esto no hemos analizado todavía en la mesa, es un criterio personal, para romper la voluntad de la víctima enjuiciada, perseguida, ¿no? Entonces inmediatamente iban al entorno familiar para que desista de pelear por sus derechos. Entonces evidentemente nos encontramos con estas formas y otras, y evidentemente precisamente abrir los caminos de la reparación integral precisamente busca que esos derechos que han sido soslayados con el tema del derecho al trabajo, a sus familiares, puedan ser reparados. Entonces, ese es un aspecto de los que estamos trabajando. Evidentemente, esa etapa es quizás la más laboriosa, porque evidentemente nos corresponde, como decíamos, alcanzar una conquista que sería ante la Asamblea Nacional Legislativa, la reforma a la ley de indultos, perdón, ay, se me fue. No es de amnistías, es de reparación, que tiene la temporalidad hasta el año 2008. Entonces nosotros planteamos que se elimine la palabra 2008 para que pueda ser amplio y entre en todos los casos de persecución política el tema de la reparación. Muchas gracias. ¿Algún otro medio de comunicación sobre este tema que desee hacer alguna pregunta a las autoridades? ¿No? Bueno, con esto agradecemos a las autoridades que nos acompañaron esta mañana, así como a los representantes de los medios de comunicación. Deseamos un buen día a todos y todas. Gracias.